¿Cómo están? Ahora vamos a tratar el tema de herramientas de geoprocesamiento. Entendemos por geoprocesamiento al procedimiento por el cual podemos relacionar y hacer análisis entre dos o más capas. Estos resultados nos ayudarán a obtener nueva información basada en el análisis espacial usando herramientas como por ejemplo intersección, buffer, diferencia, entre otros. También mediante las herramientas de geoprocesamiento podemos convertir datos, por ejemplo convertir líneas a polígonos o viceversa. Dicho esto, vamos a ver las principales herramientas de geoprocesamiento. En primer lugar vamos a ver la herramienta Buffer, la cual establece análisis de proximidad de una capa. Para este ejemplo tengo cargada mi capa de hidrantes, que como sabemos es la fuente principal de agua que usan los bomberos en el caso de incendios. Podemos activar la herramienta de Buffer simplemente escribiendo el nombre de esta, Buffer. Hacemos clic en Buffer. La capa de entrada por defecto se encuentra como hidrantes. Y bueno, en este caso, como estoy trabajando con sistema de referencia WGS844326, la medición para hacer el buffer está en grados. Como sabemos, un grado es aproximadamente equivalente a 100.000 metros. Entonces lo que voy a hacer es convertir eso a metros. Por ejemplo, voy a hacer un buffer considerando como distancia un aproximado de 9 metros. El resto de campos lo voy a dejar por defecto y voy a hacer clic en este botón que es ejecutar, y como vemos, bueno, nos sale un aviso de que la tarea ha sido completada. Y adicionalmente vamos a validar esto en nuestro mapa. Efectivamente nos ha hecho un buffer. Ahora, si queremos validar aproximadamente si corresponde a los 9 metros que le hemos dicho, bueno, voy a agarrar la herramienta de regla y vamos a medir. Y bueno, efectivamente tiene un aproximado de 9 metros. Y como vemos, ya hemos podido utilizar correctamente la herramienta Buffer, que en este caso, por ejemplo, podría ayudar a los bomberos en saber el alcance de cada hidrante con respecto, no sé, a casas, edificios, viviendas, negocios, etcétera, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la herramienta de intersección, para lo cual voy a deshabilitar nuestra capa de buffer y voy a activar unas capas de ejemplo que he creado. Que aquí están. Tengo la capa A que contiene 5 objetos y la capa B que contiene 3 objetos. Ambas son polígonos. Como hicimos con buffer, también podríamos llamar a la herramienta intersección mediante la barra de estado, pero vamos a hacerlo esta vez mediante el menú vectorial, herramientas de geoproceso e intersección. Aquí en nuestra ventana de intersección vamos a asignarle la capa de entrada, que en este caso va a ser A, y la capa de intersección, que va a ser B. En este caso voy a decirle que la intersección sea una capa temporal para que el video no sea tan extenso. Además le voy a decir que después de ejecutar el algoritmo de intersección que lo añada al mapa, ¿no? Entonces hago clic en ejecutar y igual nos sale la notificación de tarea completada. Y como vemos, lo que hace es solo nos devuelve la intersección entre ambas capas.
pero a la vez, como vamos a ver ahorita, en la tabla de atributos nos va a mostrar tanto los campos de la capa A como de la capa B. Entonces, de esta manera es como funciona la herramienta de intersección. Ahora vamos a ver otra herramienta que es diferencia. En la ventana de diferencia vamos a colocar la capa de entrada, que en este caso para nuestros ejercicios siempre la capa de entrada va a ser A y la capa de diferencia va a ser B. Igual lo vamos a crear como una capa temporal y lo vamos a añadir al mapa. Ejecutamos y nos sale la notificación de tarea completa. Bien, esta herramienta de diferencia lo que hace es, como vemos, elimina lo que dentro del área de la capa A intersecte o contenga el área B, que es la capa de diferencia. Como vemos, todo lo que intersecte con B, que es el rojito, lo ha borrado, lo ha eliminado, ¿no? Pero solo manteniendo la capa de entrada, que es A. Ahora, van a ver la diferencia entre la herramienta diferencia y la de diferencia simétrica, que es esta. De igual manera que en diferencia le vamos a agregar la capa de entrada como A y la capa de diferencia como B. Igual un archivo temporal. La tarea está completa y ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? Esta es diferencia simétrica, que en realidad lo que hace es primero une la capa A con la capa B, y una vez unidos, el área que intersecte entre ambos lo elimina. Para ver más explícitamente vamos a activar diferencia con diferencia simétrica, pero vamos a mover lo que vendría a ser diferencia simétrica para comparar. Como vemos, ahí se ve más claro, ¿no? Los polígonos celestes son diferencia, y en este caso, como tengo seleccionado, está de color amarillo, diferencia simétrica. En este caso, diferencia solo mantiene la geometría o los polígonos de la capa A, y lo que intersecta con B los elimina. Y en cambio, diferencia simétrica lo que hace es une ambas capas, A con B, y lo que intersecta o lo que contenga entre ambos lo elimina, pero manteniendo ambas capas. Bien, ahora lo que vamos a ver es, primero vamos a decirle que no y vamos a desactivar estas capas. Ahora lo que vamos a ver es la herramienta de cortar. Vamos a activar A con B, nos vamos a dirigir de nuevo al menú vectorial y vamos a elegir cortar. Como siempre, vamos a escoger la capa de entrada A, la capa de corte va a ser B y vamos a darle a ejecutar y nos va a salir la notificación de que se ha ejecutado correctamente. Vamos a ver el resultado y como vemos es igual al resultado de intersección. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Porque yo veo y son lo mismo, en realidad son lo mismo. Pero hay que tener en claro algo. Como notarán, geométricamente es lo mismo que intersección. Pero bueno, la diferencia la vamos a encontrar en la información. Y esa la vamos a corroborar con la tabla de atributos. Aquí tenemos la tabla de atributos de intersección y ahora vamos a tener la tabla de atributos
de la herramienta cortar. Y es aquí la diferencia. Como vemos aquí, la herramienta de cortar solo corta teniendo en cuenta la parte geométrica. En cambio, intersección tiene en cuenta la parte geométrica y la parte de datos. Bueno, entonces esta sería la diferencia entre la herramienta de intersección y la de cortar.